oír la voz de Dios. Cuando Dios habla, las dudas se van. Cuando Dios habla, las cosas se aclaran y la persona puede caminar con firmeza en su camino hacia la ciudad celestial. Por eso que mientras más atento y mientras más nos acerquemos a Dios a oír lo que Él tenga que decirnos, es más firme y vamos a estar, más seguros, vamos a ser más fieles. Y la palabra nos enseña que el pueblo antiguo pereció por falta de conocimiento, es decir, por no escucharlo a Dios. Pues la palabra de Dios nos va dando un conocimiento profundo de Él, de cuál es el propósito que Él tiene y de muchas otras cosas que nos van a ayudar a afirmarnos, nos van a ayudar a afirmarnos mucho. Uno puede escuchar a cualquier persona con cualquier idea y si lo escucha hasta podría salir convencido de esa idea, porque lo repite y porque le habla y porque le habla. Pero qué bueno es cerrarle el oído a las cosas que no tenemos que oír y abrirle el oído a la voz de Dios, que habla culto tras culto y que también cada uno en lo personal debe buscar en su intimidad la voz de Dios. Dios habla en todo tiempo y en todo momento. Mucho más si uno le dice o le pregunta, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la salida a este problema, a esta situación? Eh, ¿Cuál es mi camino a seguir? Es un deseo que tiene que tener el cristiano, de preguntarle a Dios y acercarse. Dice, el Espíritu Santo de Dios clama, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Abba, Padre? Padre mío, papá, cercanía, habla de una intimidad. Ese Espíritu lo conoce al Señor. Es una intimidad con el Señor. Es una cercanía totalmente al Señor, como si fueran conocidos, muy cercanos. Esa es la intimidad que el Espíritu Santo de Dios busca que nosotros tengamos con nuestro Señor. Pa, mi Señor. Eso es, amados hermanos, la revelación que nos va a llevar a nosotros a entender cómo en aquel día podemos entrar. Y que no cuando abramos nuestros ojos estemos del lado izquierdo, con gente que haya sido mala en la tierra. Y que nosotros nos sorprendamos y que digamos, ¿qué hago acá? ¿Qué hago con toda esta gente? Señor, y que lo veamos de espalda al Señor, porque un profeta dijo que en aquel día nos dará las espaldas, dice, aquellos que no hayan obedecido, no le van a poder ver el rostro, y que le diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, aquellos que hayan tenido una relación íntima con el Señor, ¿qué es lo que viene a buscar? Esa relación, ese Abba Padre, estén del lado derecho, vestidos de blanco, lino, fino, resplandeciente, y que escuchen, entren, benditos de mi Padre. Amén. Vamos a la palabra del Señor, amados hermanos, en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Vamos a dar lectura, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y juntos decimos amén. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a orar, amados hermanos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por estar reunidos en este lugar, Señor, en tu nombre. En tu bendito nombre, Señor, proclamamos, Señor, que sea voz de Dios y no de un hombre, Señor.
Que tomes el dominio y el control de este momento, de este lugar, Señor. El dominio y el control de los pensamientos, de lo que hay en el corazón, Señor amado. Te rogamos, Señor, que tú reprendas, Señor, todas las fuerzas del mal, Señor, todo aquello a que sea afán, Señor, que nos quiera estorbar el hoy oír tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que sea tuya, Señor, las palabras, Señor, en la cual fue derramada, Señor, en tu boca toda la gracia y en tu lengua no hay engaño, Señor. Ella hable a nuestra vida, Señor, y nos persuada a hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como decíamos, qué seguridad, ¿no? Hermosa poder decir, Abba, Padre, Padre mío, como cualquiera de las personas le diga a su padre, papito, hablando de esa intimidad. Y eso dice, eso hace el Espíritu. Nos lleva o nos quiere impulsar a tener una cercanía con nuestro Señor, a ser cercanos. Entonces veníamos viendo lo que dice el Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo era donde la presencia de Dios estaba. ¿Quién podrá? Pero él se hacía una pregunta, el salmista. Decía, ¿quién podrá permanecer allí? Esa era la pregunta de él, porque ellos tenían cierta cercanía al tabernáculo, pero no era permanente. ¿O quién habitará en tu santo monte, donde la presencia de Dios estaba en ese lugar y hablaba? Y él se preguntó, decir, ¿quién podrá ser capaz de permanecer ahí, de estar continuamente cercano al Señor? Y él dice, sí, seguro, dice, los que sean íntegros de corazón, que no hayan hecho males a sus prójimos, y eso lo llevamos a lo nuestro, y eso es permanecer en Cristo Jesús, permanecer en Cristo, nuestro Señor. Eso es, amados hermanos, lo más precioso que nosotros podemos sentir en el corazón, la cercanía, la confianza que nos va a dar esa cercanía con nuestro Señor. Decíamos, qué sorpresa para aquellos que un día vayan y digan, nosotros hemos hecho muchas cosas para el beneficio de la obra del Señor. Y hemos echado fuera demonios y hemos hecho milagros en tu nombre. Y que el Señor le diga, apártense de mí, hacedores de maldad. Y dice, el Espíritu del Señor es lo que busca en nosotros, es darnos vida eterna. Pero dice, el fruto del Espíritu es vida, vida eterna. ¿Qué busca sino salvar a los hombres? Amén. Entonces, mirábamos estas cosas preciosas. En cambio, aquellos que hayan tenido una relación íntima con su Señor, el Señor le dirá, entren, benditos de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Fíjese cómo que fue lo importante para el Señor, no lo vistoso, por así decirlo, sino lo sencillo, lo que pocos ojos pueden ver, es decir, la intimidad, eh, la ayuda mutua, el amor. Fíjese que un poco más abajo dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, por ejemplo, habla del amor mutuo. Cuando habla de la benignidad, no habla sino eh, contra el prójimo, a favor del prójimo. Esas cosas, esos frutos del Espíritu son los que nos aseguran a nosotros entrar y que diga, amaste, fuiste benevolente. Esos frutos como por ejemplo el gozo, uno dice, bueno, pero ¿qué el gozo qué tiene que ver? Y cuando uno tuvo en luchas y pruebas
igualmente no pudo perder, no perdió el gozo en las luchas y en las pruebas, eso es de beneficio para todo. No es beneficio solamente para el que puede estar gozoso, porque se puede ver la fe que transmite el hermano que aún en las luchas y en la prueba se mantiene firme. Y ahí actúa algo que se llama la consolación. Porque cuando la persona ve que alguien sí pudo, es consolado. Si él pudo, yo también tengo que poder. Y el Señor Jesucristo es el mayor de todos los consoladores. Dice, Él todo lo pudo. Y ustedes quédense tranquilos, porque si yo vencí el mundo, ustedes también van a vencer. Y ahí nosotros encontramos el consuelo, porque Él, al pasar todas las cosas que como hombre se pudo haber pasado, dice que nos comprende cualquiera fuera la situación. Y los que hemos experimentado estar en una situación difícil, de aflicción, y que alguien de verdad, se para al lado nuestro y diga, yo te entiendo, pasé lo mismo, te entiendo a la perfección, sentís esto, sentís lo otro, qué consuelo. Y cuando alguien se puede mantener firme en la prueba, con gozo, es de fortaleza para todos nosotros. Va por delante el hermano con las luchas y las pruebas, mostrándonos que podemos ir adelante. Se necesitan varones así. También la mansedumbre. Y alguno dirá, pero la mansedumbre es debilidad. Nosotros ya hace tiempo habíamos hablado. La mansedumbre no es debilidad. ¿Quién puede mantenerse firme siendo manso cuando le hacen algo malo? No está en el hombre eso. Pero en el Espíritu de Dios sí está. En el Espíritu de Dios sí está. Y aquellos que puedan tener dominio propio, ese es el verdaderamente fuerte. Nosotros vemos en las cosas del mundo, ¿no? Los atletas que se preparan para una pelea o para una carrera han sido fuertes y se han abstenido ellos de ciertos gustos que le iban a complicar el poder tener un buen desarrollo. Por ejemplo, la comida o el levantarse tarde. Y eso es, amados hermanos, entender cuál es la obra del Espíritu. Entender que el Espíritu nos lleva a nosotros también al dominio propio. Como dice, hemos dado lectura. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Si lo dice, es porque se puede. Y también dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Entonces, el cristiano siente una lucha interna. ¿Respondo con mansedumbre o me enojo y le devuelvo mal por mal? Y cualquiera, o la gran mayoría, responderían mal con mal, mal por mal. Pero solamente aquellos que se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios, que se dejen convencer y que les muestre Él por qué es bueno ser manso, solamente ellos van a decir, no, yo prefiero ser manso y ejercer ese dominio propio. ¿Quién es el débil? ¿El que tenga dominio propio o el que actúe según sus emociones? El que actúa según las emociones no puede tener dominio propio. Pero nosotros por el espíritu hay una escapatoria, dice, hay una salida de la carne. Hay un espíritu dentro nuestro que nos permite no responder según la carne. ¿Y cuánto dan gloria a Dios? Y vemos muchas, la templanza habla de ser sólidos, como si fuera una roca. Imagínense que alguien tenga este fruto en medio de la congregación, de cómo es de fortaleza. Un hermano firme, constante, que empuje hacia adelante. Paciencia, amados hermanos, la paciencia. Todas estas cosas, todos estos frutos son lo que nos van a asegurar a nosotros estar parado ahí del lado derecho, vestido de lino fino, y que el Señor nos diga, entren, que las puertas tan enormes se abran por sí solas, como dice la palabra. Eso es, amados hermanos, ese fruto es el que viene y el que busca el Señor, que tanto desea. Y cuando habla de fruto y usa esa expresión fruto, se refiere a algo natural, algo que no sale forzado. Y ahí está lo difícil de entender o el misterio.
¿Cómo puedo hacerlo? Y encima que salga natural, ¿m? Que salga de forma natural. Ahí es cuando tenemos que entender que debe haber un trabajo previo del Señor en nosotros. Debemos experimentar nosotros, por ejemplo, que Dios sea manso con nosotros. ¿Cuántas veces ha sido manso el Señor con nosotros? Que no ha respondido con ira a algo malo que hayamos hecho. ¿Cuántas veces el Señor nos ha amado y ha mostrado su amor? No solo en la cruz. ¿Cuántas veces el Señor no ha sido paciente para con nosotros? No nos enseña Él a través de Él mismo. Por eso la palabra dice que Él es el que comenzó una obra y Él es el que la va a perfeccionar. Él es en el principio, Él es en mediante y Él es en el final, haciendo todas las cosas. Hay que abrirle el corazón a ese amor para que luego nosotros podamos aprender a amar. Hay que abrirle el corazón a esa paciencia del Señor. Dice, la paciencia del Señor es para salvación. Hay que abrirle el corazón a esa mansedumbre del Señor, a esa templanza. ¿Y por qué el Señor tiene templanza con nosotros? Porque Él dijo, yo te llamé y no me pienso volver atrás con mi llamado. Yo soy firme con mi decisión. Y verlo al Señor, ver a nuestro Padre y poder ser imitadores de nuestro Padre. Porque dijo, sean imitadores de vuestro Padre que está en el cielo, dice. Ahí nosotros lo imitamos al Señor. ¿Cómo es mi Señor conmigo? Todos estos frutos. Ahí es cuando nosotros podemos aprender, cuando le abrimos el corazón, que sea un amor correspondido, como le dice Pablo a los Corintios. Yo no les pido que hagan lo mismo que Dios hace por ahora. Lo que les pido es que le abran el corazón. Si ustedes le abren el corazón, los frutos van a venir solo, como si fueran algo natural de ustedes, como si fuera que ustedes plantan un árbol de limones. ¿Y qué va a producir si no limones? ¿Mm? ¿Qué va a producir si no lo que la naturaleza del árbol tiene? Y si nosotros somos árboles buenos, ¿qué vamos a producir si no buenos frutos? Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿qué vamos a producir si no amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza? Contra tales cosas no hay caso, no hay cosa que darle vuelta o buscarle algún defecto, porque van a haber quienes quieran buscarle el defecto a algo que nosotros hagamos. Y el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, los que son guiados por el Espíritu, los que son guiados y han nacido de nuevo en las aguas del bautismo, por las aguas y del Espíritu, son como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Cómo puede ser que haya perdonado a un ofensor, alguien que haya hecho algo tan malo? El Espíritu nadie le puede poner normas ni reglas. Si quiere amar, el Espíritu va a amar. Si el Espíritu quiere ser paciente, va a ser paciente. El Espíritu es el que produce en nosotros las cosas, el querer como el hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, Él les dice, les explica estas cosas. Y más abajo, en el capítulo 6 y el verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Mm? Si nosotros, y cuando dice sembrar es, por así decirlo, qué decisiones tomamos. Si decido para el Espíritu, voy a cegar vida eterna. Si decido tener estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, si tomo como el Señor nos habló días atrás, si no pienso entre dos pensamientos y decido tomar una decisión, decido tomar una sola decisión, voy a sembrar para el Espíritu, no voy a estar segando para la carne, sembrando para la carne y sembrando también para el Espíritu. No, voy a decidirme por el Espíritu. Quiero esto. Segaremos vida eterna. En aquel día el Señor nos dirá, entra, buen siervo fiel. Cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estaba desnudo me vestiste. ¿Ve? ¿Qué busca el Señor sino lo que hagamos con nuestro prójimo?
con nuestro hermano que está al lado, con el que está afuera. Esos frutos, eso es lo que a nosotros nos va a asegurar, nos asegura oír esa voz. Y cuando abramos los ojos estemos del lado derecho. Dicen, en aquel día Él pondrá del lado derecho a sus ovejas y del lado izquierdo a los cabritos. ¿Cuánto dicen amén? Por eso buscamos estas cosas. Y en el capítulo 6 también les habla, le dice, Dios no puede ser burlado, Dios se da cuenta de las cosas. Uno puede burlar a los hombres, le dice, pero a Dios no. Ustedes pueden tener muchos dones, muchas gracias, pero no es lo que Dios viene a buscar. No es lo que a nosotros nos va a asegurar la vida eterna, sino nuestro trato con nuestro hermano. Por eso Dios también nos viene hablando mucho de lo que es la lengua. Y nos habló acerca del refrenar la lengua. ¿Y quién puede? El Santiago dice, ningún hombre, pero el Espíritu Santo de Dios no es un hombre, es un espíritu. Está dentro nuestro. Ningún hombre puede domar la lengua. Y si te pones a hablar con gente que habla mal, vas a hablar mal también. Ningún hombre puede cesar de opinar y exponer su propia opinión. Y nosotros habíamos visto también, la propia opinión, qué mal hace. Qué mal que hace la sabiduría en su propia opinión, ¿no? El yo pienso, me parece que no, y estas cosas que a Dios le desagradan tanto. Y si vamos a decir algo, dicen, mejor dejen la sabiduría de lado, sean sencillos en hablar. Y veíamos, amados hermanos, cómo Dios busca que salga natural el fruto. Trabajando. Él trabaja en nosotros, para que nosotros de forma natural produzcamos los frutos. Y vamos a leer en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 y el verso 6. Lucas capítulo 13 y el verso 6 dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí y hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que para que util- para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjese cómo el dueño de la viña le dijo, esto que no da fruto, vamos a cortarlo porque inutiliza la tierra, ocupa un espacio. ¿Y cómo respondió? Dice, este que era el trabajador, el que se encargaba de cuidar de la higuera, le dijo, Señor, no tomes esa decisión, déjame un año más todavía, un tiempo más. Ese es el trabajo del Espíritu. Yo lo voy a persuadir, yo voy a trabajar en el corazón. Ese es el Señor con nosotros, el Señor Jesucristo. Está en los cielos intercediendo por nosotros, ya va a dar su fruto. Este es mi hijo, este es mi hermano y va a dar un fruto. Yo voy a trabajar en él. Y dice, si diere fruto no la cortes. Porque, ¿qué hizo? Dice, sino que le dijo, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a acabar alrededor de ella y la voy a abonar. Y si diere fruto, no la vas a cortar. ¿Qué es eso sino cuando
El Señor a nosotros, por así decirlo, amados hermanos, nos saca de alrededor nuestro, de nuestra vida, y cómo el Señor mete mano y nos va sacando las cosas que no son buenas para nosotros. La tierra seguro está dura y el corazón seguro se endureció y seguro en su mente hay cosas que no van con los propósitos del Señor y el Señor empieza a sacar de alrededor nuestro. También las malas amistades, malos lugares a donde antes íbamos y el Señor empieza a hacer su trabajo. Sin darnos cuenta nos aparta a Él. Y alrededor nuestro dice que abona, que son las bendiciones de Dios, que es su amor, es su paciencia, es su benignidad, es su templanza para con nosotros, es su fe, que es fidelidad con nosotros. Y empieza a abonarnos a nosotros. Y empieza a hacer un trabajo, como nosotros sabemos, en la raíz. Empieza a hacer un trabajo en la raíz de nuestra vida. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuáles son nuestras raíces? Sino lo que hay en el corazón, que es lo que luego sale, dice. ¿Cuál es nuestra raíz sino la mente del hombre? Esas son las raíces y empieza el Señor, sin darnos cuenta a nosotros, muchas veces, saca lo que hay alrededor y empieza a hacer su trabajo el Señor. Empieza a cambiar nuestros pensamientos, empieza a darnos bendición en el corazón por su Espíritu, hasta que cuando trabaja nuestras raíces, si el árbol es capaz de absorber todas aquellas cosas que pueden serle útiles, comienza a dar su fruto. Y comienza a dar su fruto. Imagínese que alguien haga lo contrario, que se pare frente al árbol y le diga, da tu fruto, árbol. Imposible si no hubo un trabajo detrás. El árbol va a dar su fruto de forma natural, pero ¿qué hubo detrás si no el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Padre, bendiciéndonos a nosotros cuando dice que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales? ¿Qué es lo que busca sino ganarnos a nosotros? Convencernos a nosotros, persuadirnos. ¿Qué busca el Señor? No agarra limones y los pega en el árbol. No es algo superficial. Hubo un trabajo en la raíz del hombre, en su corazón, en la mente. Esa es la raíz. Cuando el Señor, fíjese lo que pide cuando estaban en el tiempo de la ley. Amarás, este es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjese que no le dijo, bueno, busquen ustedes las obras, busquen ustedes esforzarse, busquen ustedes lo primero que le pidió. Necesito que sea genuino esto, verdadero, que no sea algo superficial, como Pablo le dijo a los Gálatas. No, no, no sirve, Dios no puede ser burlado, no se muestren de una forma que sea genuino y verdadero. Fíjense que si ustedes se dejan trabajar en el corazón, fíjense que si ustedes le abren el corazón al amor del Señor, el deseo del Espíritu es darle vida eterna. Es el deseo, dice, el deseo del Espíritu va en contra de la carne. Y la carne lo único que busca es egoísmo. Busca satisfacer sus propios deseos. Y dice, y de la carne segaremos corrupción. Yo cuando un árbol se marchita, una planta se marchita, eso es corrupción. Se termina de corromper todo y no puede dar nunca más sus frutos. Cuando la persona alimenta su carne y su carne y su carne, en un momento se corrompe algo dentro del hombre. Difícilmente vuelve a ser la misma. Eso es lo que está diciendo. Cuando se corrompe algo, no tiene la misma utilidad, no se puede restaurar. Por eso dice corrupción.
Uy, una vez que aquellas personas escuchen, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿hay vuelta atrás? Se terminó el tiempo y la hora. Se ahogaron corrupción. Algo se marchitó para siempre. Sin embargo, dice, los que han sembrado para el Espíritu segarán vida eterna. Serán como un árbol junto a los ríos, que dará su fruto. Nosotros, amados hermanos, ¿qué necesita sino, qué necesitamos para dar buen fruto sino que el Señor nos riegue con su palabra? ¿Qué necesitamos sino que el Señor meta mano en nuestra vida? Que Él saque lo que no puede ayudarnos a dar fruto y empezar a cambiar eso que no sirve y empezar a poner lo que de verdad nos va a ayudar, que es mostrarnos Él, todo lo que nos dio en Cristo Jesús. Podemos llegar a la plenitud, vida eterna, plenitud, y en esta tierra también se puede alcanzar, ser un árbol frondoso, con frutos. ¿Qué frutos, amados hermanos, sino el gozo, la paciencia, la mansedumbre? ¿Va entendiendo, hermanos? ¿Están contentos? Gloria a Dios. Entonces miramos estas cosas. Fíjese, y ahora entendamos esto. El Señor trabaja en nosotros de esta forma. El Espíritu es el deseo. Busca, amados hermanos, que nosotros tengamos frutos. La obra del Señor, nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Busca que nosotros alcancemos plenamente la vida eterna. Vida y vida eterna. Una obra de amor que nosotros hagamos nos va a acompañar hasta lo último a nosotros. No perece la obra. Alguien está, amados hermanos, teniéndola en cuenta. Y en aquel día nos va a recordar de cosas que aún nosotros no hemos olvidado. Cuando ayudaste a esta persona, a mí me ayudaste. Cuando ayudaste a esta persona, a mí me lo hiciste. Porque lo hiciste con amor. Y el amor permanece para siempre. Porque cuando partiste de la tierra, tus obras siguen con vos. Y las obras son las obras de amor y por el Espíritu son las que a nosotros nos van a asegurar escuchar esa dulce voz. Entra, siervo fiel. ¿Cuántos quieren oírla? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso veíamos este trabajo que el Señor hace. En un momento el profeta Isaías, Dios le habla y le dice que plante un árbol y era de uvas. Cuenta en Isaías capítulo 5. Dice que él hizo su trabajo, plantó. Dice que se sentó a esperar, seguro un largo tiempo, como buen labrador. Se sentó a esperar el fruto, dice, todo el día esperé que diera uvas, que diera su fruto. Y dio por fruto uvas silvestres, dice. No era el fruto esperado por el Señor. Pero ¿por qué dice que dio uvas silvestres? Porque parecían uvas, parecían ciertamente el fruto, hasta que alguien tomó ese fruto y seguro lo probó, dijo, no, esto no es lo que yo estaba esperando. Son uvas silvestres, no se pueden comer estas, son amargas, agrias. Imagínense, amados hermanos, estar mucho tiempo aparentemente congregando o buscando en apariencia del Señor. Y el Señor dice, no, que sea genuino, que sea verdadero, que no solo sea oración, sino que sean obras, que no solamente se hable bien cuando estamos juntos, sino que en la intimidad se hable genuinamente el uno para con el otro. ¿Ve? Porque aparentemente son uvas hasta que el Señor prueba el fruto. Que no sea una apariencia, sino que cuando el Señor pruebe ese fruto diga, ah, salió de una buena raíz,
Salió un buen fruto de este varón, de esta mujer. Es verdadero esto, yo lo probé. No dice una cosa en público y en su intimidad, no. Es genuino y verdadero. Habla bien en todo momento y en todo lugar. Vive esta vida. No la tiene como una religión. Eso es la enseñanza de Isaías capítulo 5. Todo el día esperé, me senté a esperar. Imagínese el Señor esperando de nosotros un fruto y que salga silvestre, que no sea bueno, que sea una apariencia, o que no sea algo genuino y verdadero. Por eso que Él busca de toda forma y de toda manera, no, vamos a buscar un fruto verdadero. Sacale todo lo que tiene alrededor, vamos a abonarla, vamos a trabajar en la raíz de esta persona, que lo que salga de la persona salga genuino y verdadero, porque yo busco tales adoradores que me adoren a mí en espíritu y en verdad. Yo busco que sea genuino, verdadero, que de verdad que no busco que haga mil milagros, sino que si va a alcanzar un vaso con agua, que lo haga con el corazón de verdad, que lo haga porque sabe que si lo está haciendo lo hace para mí. Y ese cuenta por mucho, más que la mil obras. Y el apóstol Pablo dijo, ustedes pueden hacer muchas cosas, pueden sanar a los enfermos, pueden entregar su cuerpo para ser quemado, pero si no tienen amor no le va a servir de nada. Por eso que trabaja enseñándonos a amar. Es así, amados hermanos. No como quien fuerza para sonreír, sino que le sale desde el corazón. Eso es, amados hermanos. Por eso Él trabaja en la raíz. Imagínense estar contrariados, estar haciendo algo con nuestro cuerpo y con nuestra mente, estar en otro lugar. Imagínense, piense por un momento cómo le pasó al pueblo de Israel. Estaban en Egipto, en el desierto, y dice Dios que mirando su corazón se habían vuelto atrás. ¿Ve? El cuerpo puede estar, pero la raíz, amar al Señor con nuestra mente y nuestro corazón, estar acá, en este lugar, ahora. Eso, dice el Señor, eso vale mucho más. Por eso que en estos días, amados hermanos, en estos días finales el Señor va a hacer un trabajo. Va a hacer un trabajo en la mente y en el corazón. Y no estar contrariado, no estar dividido, estar en un lugar y con la mente y en el corazón en otro. Y que lo que hagamos nosotros y que alguien te diga, bueno, alcanzarle un vaso del agua al hermano y que uno agarre el vaso de agua y diga, "Oh, le tengo que alcanzar el vaso al hermano". Y eso no cuenta para Dios. Pero si nosotros, Dios, nos dejamos trabajar por el Señor y podemos ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Como dijo el salmista, a mí el bien y la misericordia me siguen a donde quiera que vaya. El Señor está en todo lugar, en todo momento, aun cuando me pasan cosas malas. Seguro tendrá su propósito esto. Seguro esto tendrá su propósito. Y el bien y la misericordia, y nosotros nos dejamos llevar y podemos abrir los ojos. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver no puede ver el reino del Señor. Nicodemo le dijo, he visto que tú eres el maestro de que ha venido a salvarnos a nosotros. Tú eres el maestro. Nicodemo, si no has nacido de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo, no, no lo podés ver al reino de los cielos. No naciste de nuevo. Y al instante la respuesta del hijo, estuviste muy cerca pero no has entrado. ¿Ve? Aparentemente veía, pero el Señor Jesús, de una forma muy sutil, le dijo, no estás viendo el reino de los cielos. Y si naces de nuevo, vas a poder entrar al reino de los cielos, en este nuevo reino, y salir del sistema del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Vamos en busca de estas cosas. Que lo que hagamos nosotros sea genuino y verdadero, porque eso es lo que nos va a permitir alcanzar
plenamente la vida eterna. Dijo, Pedro dijo, y que por fin alcancemos nosotros la salvación, la vida eterna. ¿Ve? Corre un riesgo, estando en esta tierra todavía, corre un riesgo, está en nuestras manos. No perdamos lo eterno que está en nuestras manos. Que no se desvanezca lo eterno que hemos recibido del Señor. No lo perdamos, no perdamos nuestra corona, no perdamos nuestra vida espiritual. Amados hermanos, lo invito a ponerse de pie, está en libertad el pastor.